Bien, entonces mi nombre es Andy Guzmán y voy a continuar explicando el examen neurológico de los últimos 6 pares craneales. Y para comenzar vamos a hablar del séptimo par craneal, el o nervio facial. Lo primero que debemos de saber de que el nervio facial es un nervio mixto, eso quiere decir de que está formado tanto por fibras motoras como por fibras sensitivas. De que las fibras motoras en sí lo que hacen es que inervan el músculo orbicular del ojo, el superciliar, el frontal, en sí todos los músculos de la cara y el cutáneo del cuello, así como los huesecillos del oído, con excepción, claro está, del músculo del martillo. También decimos de que sus fibras sensitivas entonces inervan el pabellón de la oreja, el conducto externo solamente y la membrana del tímpano. Y también recogen la parte sensitiva gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua. O sea, como vemos en la diapositiva aquí, si dividimos la lengua en 3 partes iguales, las 2 primeras partes del vértice hacia atrás, entonces son inervados por el nervio facial. También podemos mencionar las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. La exploración de este, solamente debemos de ver la simetría de la cara, si la cara es simétrica, ya que en este los surcos frontales o la hendidura palpebral o el surco geniano y la comisura del labio se van a encontrar diferentes. Aquí solamente lo que tenemos que decirles es de que arrugue la frente para poder ver los surcos, o que abra o que cierre los ojos para que muestre los dientes, y que sople o que sirve. Para, la, para observar en sí el relieve del músculo cutáneo del cuello, solamente debemos decirle al paciente que baje la cabeza haciendo resistencia con la mano debajo del mentón. Entonces, cuando ya se encuentre en esa posición, vamos a poder evaluar el músculo cutáneo del cuello. El octavo par craneal o nervio auditivo, también conocido como vestíbulo coclear o estrato acústico, se le llama así porque es el que se encarga en sí de la audición y del equilibrio. Entonces, por eso podemos decir que tiene 2 ramas, una coclear que se encarga de la audición, y una vestibular que se encarga del equilibrio y la ondulación en el espacio tridimensional. La exploración de la rama coclear, entonces, observar si el paciente presenta hipoacusia. La hipoacusia siempre se va a presentar de 2 maneras, o sea hipoacusia de conducción, que es producida por el compromiso del oído externo o del medio, y la hipoacusia de percepción, que ya entonces siempre va a ser por una alteración del oído interno en sí, o ya directamente del nervio coclear. Para poder estar más seguros debemos de hacer la prueba de Weber, la prueba de Rine o la prueba de Sawabach, que con eso entonces podemos identificar qué tipo de hipoacusia entonces tenemos presente. En la exploración de la rama vestibular, entonces, aquí lo que buscamos es si el paciente nos refiere a mareos o vértigos. Muchas personas siempre confunden mareos con vértigos. Los vértigos en sí son una sensación de giro o alucinación al movimiento. Puede ser de 2 tipos: un vértigo objetivo, que quiere decir que los pacientes sienten que los objetos giran alrededor de él, y un vértigo subjetivo, que quiere decir de que el paciente en sí percibe su movimiento respecto al medio que le rodea. Mientras que por otro lado los mareos son un término totalmente mal definido y poco preciso, pero en sí lo que los expertos describen es como un desbalance postural, pero también puede ser de la marcha. Para decir un ejemplo, si estoy acostado y me levanto bruscamente, en ese cambio de postura tan repentino hace que me maree. Entonces a eso sí le podemos llamar mareo. En ese mismo nervio podemos observar alteraciones vestibulares,
A eso se refiere de que una alteración que puede evidenciarse solicitándole al paciente que permanezca de pie. Le decimos al paciente que se ponga de pie en una posición firme con los ojos cerrados. Cuando un paciente tiene una afección ya en una alteración vestibular, entonces se va hacia un lado. Eh, Tienden siempre a inclinarse hacia un lado. Eso se llama lateropulsión o secan. En este signo también se llama como romber laberíntico y se diferencia del observado en las alteraciones cordonales posterior porque en este último caso la oscilación se produce en todos los sentidos. Al explorar la marcha de los enfermos de esa patología, siempre presentan una marcha zigzagueante o marcha en zigzag que comúnmente es lateralizada hacia el lado hipovalente. En el noveno par craneal o nervio glosofaringeo, podemos decir que es un nervio mixto también, de que sus fibras sensitivas se distribuyen por toda la faringe y el oído medio. Y las papilas gustativas del tercio posterior de la lengua, o sea, lo que dejó de inervar el facial lo inerva el glosofaringeo. Y las fibras motoras, perdón, se distribuyen por la faringe, el músculo estilofaringeo y este paracraneal nos permite percibir los distintos tipos de sabores. Eso debemos de tener claro, los tipos de sabores son el dulce, el amargo, el salado, el ácido, el umami, etc. Y sus alteraciones entonces son en base a esto. El paciente puede presentar una gusia, que sería la falta del gusto, una hipogusia, que sería la disminución en sí del gusto, y una paragusia, que sería entonces un falso gusto. La exploración puede constar de tres partes, una parte para examinar la parte motora, podemos decir al paciente que repita la letra A y se observa entonces la contracción de los músculos faringeos. También se estaría evaluando el reflejo faríngeo que se explora estimulando con un baja lengua la pared posterior de la faringe, observando su contracción y si hay náusea. Y un reflejo también del velo palatino. Este se obtiene igualmente estimulando el borde libre del paladar blando con un baja lengua, observando entonces una elevación del mismo. La neurología del glosofaringeo se caracteriza por un dolor lancinante y paroxístico a nivel del área de las amígdalas, con irradiación hacia la cara lateral del cuello y el oído, pero regularmente siempre es cuando estamos comiendo, o sea, en el momento de la deglución. En el momento de la deglución vamos a tener esa cara lateral del cuello con dolor y el oído. Entonces el décimo par craneal o neumogástrico, también conocido como el nervio vago, es otro nervio mixto. Sus fibras sensitivas inervan la faringe y las vísceras torácicas y digestivas. Dan una inervación sensitiva estereoceptiva de la parte del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Y recibe las impresiones gustativas percibidas a nivel de la base de la lengua, por detrás de la vena lingual y de la epiglotis. Las fibras motoras se expresan mediante el examen del velo del paladar de la faringe. La exploración se le pide al paciente que abra la boca, al igual que la anterior, que pronuncie la letra A, mientras se mantiene deprimida la lengua con baja lengua. En condiciones normales, entonces el velo del paladar lo que va a hacer es que va a elevarse, pero lo va a hacer simétricamente, o sea, al mismo tiempo. Mientras que si el paciente entonces presenta una afección de este nervio, lo que va a hacer es de que va a observarse una elevación unilateral del velo, con desviación del rafe medio y de la úvula hacia el lado sano. Evaluamos la calidad de la articulación de la voz, ya que la alteración del nervio vago hace que la voz se escuche o se torne de forma nasal.
la cual es más evidente cuando las lesiones son bivalentes, claro está. Las lesiones sensitivas son difíciles de evaluar debido a la superposición del territorio con otros pares craneales. La exploración de la función laringea mayormente siempre se hace con una laringoscopía. El 11º par craneal o nervio espinal es un nervio motor que inerva los músculos esternocleidomastoideos y el trapecio. Se divide en dos ramas, una interna o craneal y una externa o espinal. En este se le pide al paciente de que rote la cabeza hacia el lado izquierdo regularmente o mayormente y se le hace entonces una resistencia con la mano. Se le dice que haga esto para que cuando haga la fuerza o la resistencia hacia la mano, entonces quede en evidencia el músculo esternocleidomastoideo. Entonces el evaluador, haciendo el examen, debe palpar el músculo ahí y poder examinarlo. Entonces, para examinar ambos músculos, se le pide al paciente que incline la frente y se le hace resistencia contra la frente. Al hacer esa resistencia, ambos músculos quedan expuestos y así el evaluador puede examinarlos. El músculo trapecio retrae la cabeza y también eleva, rota y retrae la escápula y favorece la elevación del hombro. Entre las alteraciones podemos ver que la parálisis del esternocleidomastoideo evidencia hipofunción de la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto. También el trapecio paralizado produce descenso del hombro con rotación del omóplato hacia afuera y hacia abajo. Este par craneal puede ser afectado por lesiones del núcleo ambiguo del bulbo, como en las enfermedades de la neurona motora y las enfermedades vasculares, así como también el traumatismos o tumores. El 12º y último par craneal, el nervio hipogloso mayor, este produce inervación motora a la lengua. En ella se divide en varias ramas linguales que van a inervar los músculos intrínsecos de la lengua y los músculos geniogloso, estilogloso, hiologloso y genioideo. La exploración de este se le pide al paciente que proyecte la lengua hacia afuera y que la mueva en diferentes direcciones. Esto se hace para determinar la fuerza y si hay una lesión unilateral, al sacar la lengua, se va a observar una desviación de la lengua hacia el lado afectado por la acción del geniogloso sano, como vemos aquí debajo en la imagen. Y la parálisis bilateral entonces produce una marcada disartria asociada con trastornos en la masticación y la deglución. Estas son raros, los casos de eso son muy aislados realmente y generalmente van asociados con otros pares como el 9º o el 10º. La parálisis de este nervio origina hipotrofia o atrofia de la mitad correspondiente, movimientos fibrilares y desviación de la lengua hacia el lado enfermo al sacarla, como ya se mencionó. Y hasta aquí mi exposición.